Abrimos GeoGebra y primero vamos a crear dos deslizadores. El primer deslizador le vamos a llamar lado y vamos a escribir todo con mayúsculas. Después que crea el deslizador, quiero que esos lados sean de 0 a 5. El mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 5. Y el incremento va a ser de 0,5 en 0,5. Veamos cómo queda. Si yo activo el símbolo de play, ahí se observa que va 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, va de 0,5 en 0,5 la medida del lado. Ahí ya tengo la medida del lado. Ahora voy a crear el deslizador para el número de lados. Voy a escribir la N mayúscula y lados. Este va a ser el número de lados. Y el número de lados quiero que esté entre 3, que va a ser el triángulo, y 10, que va a ser un decágono. Entonces voy a los 3 puntitos que están a la derecha y ahí coloco configuración. Donde dice mínimo voy a colocar 3 y donde dice máximo voy a colocar 10. O sea que se va a mover del triángulo al decágono. Ahí coloco 10. Y el incremento tiene que ser de 1 en 1. Si activo el número de lados, ahí va pasando de 4, 5, 6, 7, hasta 10 va a llegar. Bueno, estos dos deslizadores vamos a dejar que figure en la pantalla. Al lado color verde. Y al número de lados le voy a dar color rojo. Ahora voy a definir el punto A. El punto A, y elijo punto y toco el centro de coordenadas cartesianas y me da el punto A. Ahora vamos a hacer un segmento de longitud dada. Ahí donde dice rectas, el quinto hacia la derecha, segmento de longitud dada, tengo que tocar el punto A y cuando dice segmento de longitud dada tengo que poner lados con mayúscula. Entonces, para verificar si hicimos bien, ahí donde dice lados 4, yo muevo y se mueve el segmento de acuerdo al valor del deslizador. Bueno, ahora tengo un problema acá, que tengo que fijar el punto B, porque el punto B, si yo muevo, voy a tener problemas en la figura. Entonces, ese punto B voy a fijar para que no se mueva. Se va a configuración y acá donde dice fijado, fijamos. Si queremos ahora mover el punto B, no se va a mover. Ahí estoy intentando mover y no puedo mover. Entonces ya tengo el segmento de longitud dada. Le voy a colocar el nombre y valor y voy a darle color rojo. Este se va a llamar lado. Voy a escribir con letra minúscula porque no se puede escribir dos leyendas iguales o si no me va a rechazar GeoGebra. Entonces acá voy a escribir lado con minúscula. Voy a dejar en color rojo. El estilo le voy a dejar punteado. Y en rótulo voy a colocar nombre y valor. Ahí dice lado igual a 5. Observamos. Ahora vamos a hacer un polígono regular. Vamos entonces a la vista geométrica y nos vamos, colocamos más y ahí donde dice polígonos, el segundo a la derecha, polígono regular. Cuando yo toco el punto A y luego el B, me pide de cuántos vértices quiero y allí yo no tengo que colocar un número.
tengo que colocar el valor del deslizador que nosotros elegimos como número lados. Ese es el deslizador. Y ahora me dio un octógono porque está el deslizador en lado 8. Vamos a colocar donde dice lados 5 de color verde para distinguir. Cuando muevo lados, va variando el valor del lado. Bueno, observamos ahora, vamos a ir al triángulo, vamos a aumentar un poquito y vamos a sacar las tres mediatrices del triángulo. Observemos, voy a la vista geométrica y mediatriz es el lugar donde dice construcciones, el tercero a la derecha, ahí dice mediatriz. Elige 2 puntos o un segmento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tocar cada lado, me traza las tres mediatrices. Ahora que tenemos trazadas las tres mediatrices, vamos a hacer una circunferencia, que el centro de la circunferencia sea el centro de intersección de las mediatrices y el otro punto sea el punto A, B o C. Vamos a ir a circunferencia, donde dice círculos, el primero que dice circunferencia de centro y punto. Hago centro, toco el centro de intersección de las mediatrices que me marca el punto K y ahora toco el punto A. Observen cómo queda ahora. Si muevo donde dice lados 3, ahí va cambiando. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer primero, en donde está el triángulo, el polígono ABK, donde dice polígono el primero, y toco el punto A, el punto B, el punto K y el punto A. Y le voy a dar un color amarillo, ahí donde dice polígono ABK, y le voy a dar un color amarillo y le voy a aumentar un poco la opacidad. Voy a hacer una intersección entre el lado y la mediatriz. Voy a básicos, el cuarto a la derecha, intersección. Toco la mediatriz y toco el lado. Y me dio el punto L. Ese segmento KL voy a tener que dibujar donde dice segmentos, donde dice rectas, el primero segmento, toco K y L. Y ahora me voy a la vista algebraica, ahí dice segmento KL y le voy a dar un color azul. Le voy a escribir que este va a ser la apotema y le voy a aumentar el grosor del trazo y a donde dice rótulo le voy a dar el nombre y valor. Ahí dice apotema 1.44. Vemos ahora cómo se comporta tocando los deslizadores. Si cambio el deslizador verde que dice lados, va cambiando el tamaño del triángulo. Y si cambio el número de lados, se observa perfectamente. Voy a ir a configuración y voy a eliminar los ejes y la cuadrícula. Y ahora ya puedo eliminar también la mediatriz, donde está la apotema. Busco allí. Voy a eliminar, voy a sacar todas las mediatrices, que quede de esa manera. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Como yo quiero que me figuren los tres triángulos, voy a trazar segmentos de esta forma. Voy a segmentos y toco el KC.
K, A, K, D. Observen que cuando yo me paso al cuadrado, me está faltando un segmento. Entonces, en cada caso voy a completar el segmento para tener los triángulos iguales. Acá entonces me voy a agregar el segmento que me está faltando ahí. Y ahora toco K, D. Aumento a 5. Me falta otro segmento. El K, E. Continúo. Siempre me está faltando un segmento. K, E. Veamos cómo queda. Ahora va a ser K, F. Sigo. K, G. Ahora va a ser K, H. Me falta poco, ahí voy al noveno. K, I. Siempre hay que tocar el icono de segmento. K, J. Veamos cómo va quedando. Ahora vamos a preparar el cálculo para hacer el texto dinámico de perímetro y superficie de cada uno de estos polígonos. Obsérvese que siempre la base de nuestro cálculo del área va a ser el triángulo amarillo. Ahora vamos a hacer el texto dinámico para calcular el perímetro de todos los polígonos. Para eso vamos a ir a la vista algebraica y tenemos que hacer con un procedimiento de códigos. Vamos a colocar entre comillas la palabra perímetro. Voy a colocar sin acento para facilitar la escritura. Perímetro. Es igual, esto está escribiendo como un texto. Y ahora escribo con mayúsculas lados por número de lados coloco un signo igual. Ahora abro un paréntesis, coloco entre comillas lados obsérvese a la derecha apareció el número 4, que el lado vale 4. Salgo afuera de la comilla, pongo por, abro comilla nuevamente, ahora coloco número de lados, número, lados, salgo afuera y entre la última comilla y el paréntesis vuelvo a colocar un signo igual. Acá abro paréntesis, abro comilla y vuelvo a abrir paréntesis. Y ahí me va a realizar el cálculo de la multiplicación. En este caso 4 por 3 me tiene que dar 12. Y ahí coloco lados por número de lados. Salgo afuera, hago enter, activo donde dice texto 1, toco el circulito que está en blanco y me queda en gris, activé el perímetro y ahí sí me salió que el perímetro es igual a 12. Si yo llego a mover el deslizador del número de lados, obsérvese que ahora ahí
está con 6 lados, 4 por 6, 24, me está dando el perímetro. Vamos a colocar acá abajo, va a quedar mejor. Voy a colocar en verde. Y ahora voy a hacer en forma automática para que se vea el texto dinámico. Voy donde estaba el deslizador de número de lados y activo donde dice play, ahí donde dice número de lados 6, activo y observo lo que va pasando. Va cambiando el tamaño del polígono y automáticamente me está dando el perímetro del polígono regular. Si yo pauso y cambio manualmente el número de lados, también me va a dar el perímetro. Ahí quedó un triángulo que cambia el valor del lado. Cuando hago así, me voy a un hexágono y le cambio el valor del lado, también me va cambiando el perímetro. Vamos a hacer el texto del área. Abro comillas y coloco área. Es igual lados por apotema por número de lados dividido 2. Coloco el signo igual. Abro paréntesis. Abro comilla. Voy a colocar ahora lo mismo que escribí antes, pero ahora va a salir el valor que tiene la figura. Lados salgo fuera por apotema entre comillas salgo fuera por número de lados tiene que estar entre comillas. Salgo fuera, abro comillas y coloco número de lados. Salgo fuera, dividido 2. Ahora entre el último paréntesis y la última comilla coloco un signo igual. Y ahora quiero que me saque todo el resultado. Ahí abro comilla, abro paréntesis y coloco todo lo que estaba escrito anteriormente. Lados por apotema por número de lados dividido 2. Salgo todo afuera, coloco enter, activo el texto 2 y me queda así. Ahí salió perfecto. Le voy a dar un color lila y ahora voy a colocar el perímetro por acá y el área allí.
observemos que ahora está perfectamente el texto. Tiene una secuencia para colocar los valores. Dice que el área de ese polígono que está en el gráfico con el valor del lado 3, la apotema 3.11, es un heptágono de 7 lados, tiene como área 32.71. Si yo cambio a 8 o a 9 lados, ahí está en 9 lados, me cambió el área y automáticamente arriba también en la leyenda verde ahí cambió el perímetro. Ahora voy a hacer una activación automática y ahí donde dice número de lados 9, voy a activar en forma automática y me va a hacer el cálculo con texto dinámico del perímetro y el área del polígono en cuestión. Si yo pauso, tomo una calculadora y hago los cálculos para verificar que los resultados del texto dinámico que me da el perímetro y el área son correctos.